Abrimos, señoras y señores, la mesa en perspectiva en este miércoles 18 de octubre de 2017, saludando primero a la bancada femenina, ubicada a mi izquierda, Teresa Herrera, buen día. Por aquello que dentro de poco se vota la ley de cuotas, buen día para todos. No, hicieron el club de todo. Karina Novarese, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Y a mi derecha, Gerardo Caetano, buen día. Buen día para todos. Y Guillermo Fossati. Suerte que están a la derecha, muchachos. Buen día. Lo que pasa es que los dos quedaron en las posiciones que suelen ocupar. Por lo menos los pusimos en el lugar políticamente incorrecto, los tiempos que corren. Sí, eso les permitió seguir de charla con Ricardo Pascale un rato, ¿no? Sí, un gran maestro, una figura nacional, un economista, un hombre universal, que ve la economía de manera distinta, alguien a quien admiro profundamente y a quien hay que escuchar y leer. Se retiró con ganas de seguir hablando del tema, ¿viste? Sí, Se retiró con muchas ganas. Muchas cosas. Comportamental Sí, quedó además, apenas. Yo venía escuchando la entrevista y la verdad, Sí. es verdad lo que vos decís, vos ya lo escuchás y sacás ideas como por ejemplo para nuestro segundo tema de hoy. Claro. Por Yo ya supuesto. tengo algunas Sin ideas duda, para nuestro segundo sin tema duda, de hoy pero además, basadas en sus para estudios y de teorías. hecho, extiendo el razonamiento que precisamente se hace en cuanto en qué medida utilizamos criterios racionales para tomar nuestras decisiones, y que esa es la base de la economía comportamental, a la política también. Ah, sí. Cuando se piensa concretamente qué es lo que mueve al sí. votante, ¿no? Sí, sí. Él mencionó un Emocional. caso Fíjate extranjero, que pero yo- bueno. Yo hice 30 años, o más de 30 años, todavía hago en algunos casos investigación de mercado. O sea, si vos no entendés la economía con esa mirada, es imposible hacer investigación de mercado. No entendés nada del comportamiento de los consumidores. ¿Verdad? Muy bien. Sin subestimar la importancia de la variable precio a la que los economistas le asignan un valor tan grande. Sí, ¿no? pero no es la única. No, Incluso por supuesto. cuesta, Sí, sobre durante todo hablaba de muchos decisión, años, ¿no? De decisión. durante muchos años, no es ahora, pero durante muchos años costaba mucho a los clientes explicarles que la variable precio explicaba una parte del asunto, pero Pero que no los consumidores era tienen, la claro. única explicación para que adquirieran o no sus productos. Pero no dijimos lo más importante, es un gran artista. Bueno, ahí está. Hablamos Un gran con el Ricardo artista. Pascale, economista, Cierto, no con el escultor. cierto. Al escultor lo dejamos afuera. Cierto, es Y el verdad. escultor está siempre. Verdad. Y enriquece Hace- la mirada. Es Hace un presentaciones importantes. extraordinario. Yo he estado, extraordinario. sí, cosas muy buenas, muy buenas. Vamos ahora sí, pasamos a los temas que teníamos previstos en el menú de hoy. La Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Diputados decidió mediar en el conflicto entre el colectivo Más Unidos que Nunca y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Invitó a ambas partes a una reunión fijada para mañana. Ese día se cumplirá el plazo previsto en el estatuto de la Mutual para que, ante la solicitud planteada por los jugadores, la directiva fije la fecha de la asamblea que están solicitando. Recuerden que recién cuando se concrete esa asamblea, los jugadores van a retomar la actividad que decidieron paralizar a comienzos de esta semana, el lunes. Se puso muy pesado el ambiente, muy enredado. Ahí están distintas gestiones en curso. Pero llamó la atención la decisión que tomaron ayer los clubes de fútbol de primera y segunda división. Se mantiene la fecha, mantuvieron la fecha fijada para el próximo fin de semana en las dos categorías, por lo que se va a poner a la venta las entradas, se va a designar a los árbitros. Los clubes entienden que no es procedente suspender los partidos porque eso implicaría adherir a una medida que no fue resuelta por la gremial de futbolistas. Y entonces, esta determinación abre la posibilidad de que los clubes que estén al día con sus pagos le apliquen multas de 20 o 35% a los futbolistas en sus salarios. Lo dejo por acá porque podría seguir agregando datos. Las escucho. Excelente acotación primero de lo que estén al día con sus pagos, ¿no? Sí, No bueno, sé, porque hay creo que clubes. los contás con los dedos de la mano, me parece, los que estén al día con sus pagos. Es un tema enorme. es- Vamos a agarrarlo por ¿dónde? A mí Dale. Mirada femenina en primer lugar. A mí me parece que el fútbol hace mucho rato que dejó de ser un deporte y es un negocio. Un negocio, a mi entender, a pesar de que todos saben que me gusta el fútbol como tal, turbio. Un negocio donde
se roza lo que es la trata de personas, un negocio donde se explotan determinadas cosas que no deberían explotarse, y donde más tarde o más temprano siempre nos enteramos, desde el escándalo de la FIFA para abajo, situaciones muy complejas, muchas vinculaciones de los clubes de fútbol con mafias, con narcos, digo, no, estoy hablando acá y en el mundo. A mí me ha tocado estudiar estos temas, además, no lo estoy diciendo de oído. Y realmente creo que esto de los futbolistas y esto de la mutual de futbolistas y todo lo demás es uno de los aspectos, o una frutilla más de la torta de un lugar donde yo no digo que no haya reclamos legítimos, creo que los hay sin duda alguna por parte de los futbolistas. Creo que habrá habido manejos poco claros por parte de la mutual, pero donde además se muestra más descarnadamente que nunca esto que yo digo, es decir, estamos hablando de negocio, no estamos hablando de deporte, estamos hablando de cuánto vale la imagen, estamos hablando de quién la comercializa, estamos hablando de un cuasi monopolio de una empresa hace muchos años con el fútbol uruguayo, no sé, estamos hablando de cosas muy que no tienen que ver con el deporte, sino que, insisto, tienen que ver con el negocio. A mí me parece que para los no demasiado futboleros tal vez, o para la gente en general, hay mucha confusión en este tema porque uno no termina de identificar en este puzzle qué pieza va en cada lugar. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de que la mutual es un gremio, pero no queda tan claro cuando se habla. La mutual es un gremio, los cuadros son empresas privadas y la AUF es una organización privada. Los cuadros no son empresas privadas. Bueno, son organizaciones sin fines de lucro. Está bien, son sin fines de lucro porque nunca... Está bien. Formalmente lo son. Formalmente lo son. Lo que quiero decir es que no se ve demasiado la mutual como un gremio, y es un gremio que en este momento está en un conflicto interno, en una especie de guerra civil. Uno no lo ve demasiado, pero se ha visto en otros gremios. Recuerdo durante la crisis, en algún caso, durante las ocupaciones, que algunos gremios, después de la crisis, se rompieron porque una parte estaba cuarta y otra no. Y esto es exactamente lo mismo, lo que pasa es que hay una cantidad de datos externos, como los que mencionaba Teresa, que lo hacen todo mucho más complejo y hasta más atractivo, entre comillas. Pero lo que hay es un gremio con una guerra civil, donde por lo menos 500 integrantes de ese gremio, que no sé cuántos tiene, no están de acuerdo con la directiva actual, y lo que yo no veo bien es que han ido por los lados legales, digamos, en un principio, no han logrado mover a esa directiva, que en su momento fue elegida formalmente. No hay denuncias de que haya sido elegida mal. Y ahora lo están buscando de otra manera. Mirá. Y por otra parte, solo termino en esto, no me parece nada mal que los cuadros tomen la decisión que tomen, porque son la patronal. Ellos no tienen que ver con todo esto. Sí, ese punto es interesante, bueno, ¿no? Sí, en este cuadro de estos tienen, días, pero... es de algún modo lógica la decisión que han tomado las directivas de los clubes, ¿no? ¿Tienen que convalidar que los jugadores resuelvan suspender una fecha? ¿No? Claro. Bueno, pero al margen de eso, que para discutir también... Por eso yo decía solo esto, esta puesta en su lugar. Después podemos discutir el resto de los temas. Pero hay oyentes que dicen que te quedaste a mitad de camino, que faltan piezas en este tablero. Claro, este oyente, por ejemplo, celular terminado en 437, dice, no olviden que el conflicto en realidad es entre los jugadores y Paco Casal. Claro. Así es. No es un conflicto entre jugadores. De Casal no habíamos hablado. Perdón. Y si se ve esto mal, no se entiende nada. Solamente quiero terminar entonces esto. Paco Casal es un empresario privado contratado por la AUF, hasta donde entiendo. No contratado por la AUF. No. Elegido por la AUF ¿sí? No. Si no tendría los derechos de televisación. La AUF las vende. No tiene ningún contrato. Se licitan ciertas cosas, como por ejemplo las imágenes. ¿Es privado o no es privado? Claro, pero no por ser privado no necesariamente necesita contrato. A Casal. Pero nadie está atacando a Casal. ¿Perdón? Hay que ser preciso. Pero me parece que el conflicto, si es por Casal... No es un funcionario de la AUF. Por supuesto que no. Me permiten agregar... Es un empresario privado, dije yo. ¿Me permiten agregar otra pieza en este tablero? Estamos hablando de los jugadores de este grupo, más unidos que nunca, pero ¿cómo decirlo? Como apoyo muy importante están
los jugadores de la selección. Los jugadores que han triunfado y se están destacando hoy en el mundo. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Una selección exitosa, que ahora vuelve a clasificarse al Mundial, muy querida por la gente, Que etcétera. le da apoyo a Y dentro de esa selección, a su vez, jugadores de gran destaque en el mundo, con muy buena posición económica, que están respaldando y motorizando también de algún modo esta jugada que se está dando adentro del país en la Mutual, ¿no? Sin ese factor tampoco se entiende esto que estamos Yo hago mi viendo. segunda intervención cuando ellos terminen. No, sin duda. que es Sin ese Valo, factor no se Casal. entiende. Y claramente este es un tema que involucra a los jugadores y Paco Casal. Pero por otra parte, ¿qué tipo de presión le pueden poner a los jugadores? Es decir, porque los jugadores en realidad tienen una posición dominante que no puede subestimarse. Primero porque tienen un derecho de huelga. Es decir, que en definitiva Exactamente. hay un límite allí en lo que vas a poder ponerles como penalización. Sí, pero el derecho de huelga no lo está tomando el gremio en su totalidad, ese es el problema. No es el gremio que decide, es una parte del gremio rebelde, entre comillas. Pero a ver, porque si se erran Sí. Conceptos. no hay diagnóstico posible si le erramos las precisiones. Los futbolistas son el actor más importante del fútbol, que por supuesto es un negocio, pero también es un trabajo. Claro. También es un trabajo. Como Hay todo gente negocio. que vive de eso. Hay mucha gente. salvo los Muchísima negocios Y hay gente. varios especulativos, jugadores cuyos sueldos son bajos Bárbaro. también. salvo la especulación financiera, el resto son todos trabajos. Perfecto. 500 Eso se suele olvidar, porque el futbolista, que es el actor fundamental de todo esto, suele ser el último orejón del tarro. Exactamente. Aquí hemos vivido un proceso que ha tenido implicaciones políticas ineludibles, que es el empoderamiento de una persona y de una empresa con múltiples ramificaciones, que, bueno, ha generado una gran transformación, a mi juicio en buena medida negativa, como cuando hay un empoderamiento, hay un oligopolio excesivo, que lleva algo que, por ejemplo, cuando yo jugaba no existía. Acá ahora, los que ganan mucho... Todos tenían presente que Gerardo fue Sí, jugador de fútbol, ¿no? Jugador No, y ojo, de la gloriosa soy Violeta, futbolista. además. Y además, gloriosa Violeta. Para mí era el más apropiado para el cierre, justamente. Por supuesto, el futbolista no se deja de hacer nunca, es esas profesiones que se son para siempre. Bien. Desde esa perspectiva, ¿Integrás la Mutual? no integré la Mutual, por supuesto, y muy hincha de la Mutual, pero hoy soy hincha, y eso hay que decirlo, yo siempre no escondo las huellas, no borro las huellas. Soy hincha acérrimo de este colectivo Nunca Más Juntos. Más unidos. Más unidos que nunca. Creo que está haciendo una gran transformación, creo que es un movimiento que ojalá generara resonancias en el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí hay claramente una situación de asimetría de poder, hay un empoderamiento excesivo que ha llegado a la dimensión política. Recordemos al Pato Celeste que ahora está hablando, capaz que se aparece aquí en la radio. El Pato Celeste es otro protagonista, es otra pieza en este tablero. Juega, ¿eh? Trancaste la entrada Juega, principal, mirá Bueno, juega gente que ha amenazado de muerte a dirigentes y a futbolistas, gente que, por ejemplo... Es una especie ¿de qué? Porque no se sabe muy bien por qué tiene el protagonismo que tiene, ¿no? Yo no quiero emplear ciertas palabras, no por cobardía, porque él siempre con esa filosofía equívoca dice, fulano es un cobarde, siempre anda hablando de esa manera. Pero aquí hay un grupo, por decirlo menos, que ha tenido mucho poder, que ha tenido poder en el poder político, insólito, increíble, que es dueño de los clubes. Claro. Porque los clubes, que están desfinanciados, nunca tanto como ahora, para empezar las temporadas... Dueño de los clubes, si son organizaciones sin fines de lucro no puede ser, pero ¿sabes de lo que hecho pasa? sé que los... Si te fulano y entiendo mengano... perfecto lo que estás diciendo. pero la chicana pequeñita... Lo entiendo perfecto. son dueños de los clubes, ¿por qué? Porque si no tienen cierto dinero que se los pone... No pueden mover... No pueden empezar, por pagar. entonces le ponen ese dinero y se hacen dueños, a pesar de que formalmente no lo sean. Claro. Y al serse dueños de esos clubes, tienen el voto en la AUF, Claro. y directo, nunca vota el Pato Celeste o Daniel Gutiérrez, nunca lo vota. Pero dice, este muchacho no juega, porque está en contra, y hay muchos muchachos que están en este movimiento que han sido despedidos de sus clubes, no porque juegan mal, sino porque tienen esa posición. Con toda la explicación que tú estás dando, que es clarísima, entonces, con más razón, las piezas caen en su lugar, porque a esta empresa que tiene ramificaciones donde
por donde tú dijiste con toda razón, alguien la eligió. Y alguien de la Mutual aprobó esa elección. Claro, y ahora estas 500 o más personas no están de acuerdo con eso. Pero el problema no es y un eso problema fue, dentro ¿la última de vez la cuándo Mutual? fue que se eligió? ¿Hace 3 ¿Cuál? años? ¿Esta directiva? No, un año y medio. Perdón, que se eligió a Tenfield. Perdón. Hace muy poco que también. se confirmó Hoy- uno de los contratos. Hoy, si tú ves fútbol los fines de semana, verás que todos los equipos, unánimemente, de la A y de la B, entran con una pancarta. Sí, sí, sí. Tenfield, como es dueño de la televisación, No pasa eso. en principio no pasaba. Y ahora, bueno, el rey está desnudo, lo tiene que pasar. No habla. Ningún futbolista habla con Tenfield. Ningún futbolista, ni de la selección. Este no es un problema adentro de un gremio. Porque la Mutual ha quedado claramente deslegitimada, porque lleva adelante posturas que son posturas que claramente dañan a los futbolistas. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere la empresa Tenfield? Contratar los derechos de televisión hasta el 2032. ¿Y por qué se lo dan? Precisamente porque ya perdieron su capacidad de decisión. Claro. Y los futbolistas, ¿qué es lo que están diciendo? Se terminó, señores. Pero es que se por eso mismo yo simplemente decía, ¿dónde está cada uno? De todas estas organizaciones que hemos mencionado, la mayoría tienen el poder de decisión de elegir la empresa que quisieran. Yo sé que estoy siendo utópica, No. pero hay Si no otras hablamos de la empresas en el realidad, mundo. Vamos a hablar del sexo de Los Ángeles, está muy bien. No, la verdad, perdón, me parece está que bárbaro. tanto la Mutual como ¿cuál la U piensan? podrían haber elegido Perdón. otra ¿Cuál empresa. piensan que puede ser el Señoras desenlace? y señores, Perdón. señoras a ¿Y mi el izquierda, desenlace? señores a mi derecha, hablen de a uno, por favor. ¿Cuál será el Guillermo habló desenlace? poco hasta ahora. No, Vamos- sí, pero lancé el tema de la huelga, se ve que se tomó el derecho a la huelga, que yo creo que tienen un poder Por importante supuesto. los jugadores en ese sentido, y me pregunto cuál va a ser el desenlace de todo esto, porque evidentemente falta un mediador importante como para poder tratar este tema, que es muy difícil cuando estás manejando temas de poder, aunque yo insisto, ¿no? Yo creo que no se puede subestimar la fuerza que tienen los jugadores cuando se agrupan y se buscan la defensa de sus derechos, de lo que están reclamando concretamente. Y entonces, en ese sentido... Ese factor es muy importante. Como contaba recién Gerardo, hubo jugadores que individualmente o en pequeños grupos plantearon reclamos y tuvieron consecuencias negativas. Claro. El hecho de que ahora se esté trabajando en conjunto de esta manera tan sólida y tan amplia es otra historia. El apoyo de Es figuras otra historia. es y el apoyo de importante. las Suárez figuras hablando, de la creo que selección, ayer, del del capitán, tema. del capitán actual Diego Godín, del capitán anterior Diego Lugano, eso La cambia unión todo, les está ¿no? dando fuerza y aparte el apoyo de figuras particularmente destacadas obviamente le da mayor fuerza. Por lo tanto, la gran pregunta que me queda frente a este tema es ¿cuál es el desenlace? Es decir, ¿cómo uno podría prever que se puede dar una situación en la cual tú te encontrás, por un lado, un poder muy importante, manejando el fútbol, como todos sabemos, y por otra parte los jugadores que en definitiva son la pieza clave? Entonces, yo creo que si no encuentran un punto de encuentro que sea razonablemente satisfactorio, va a perdurar el conflicto. ¿Qué dice Teresa? Yo no puedo evitar siempre hacer una mirada desde el punto de vista de qué pasa con los cuerpos de las personas, ¿no? Entonces yo creo que esos jugadores, en definitiva, sus cuerpos, durante muchos años, desde muy chiquitos, han sido siempre moneda de cambio, materia de comercialización. Para mí es una de las formas más modernas de trata de personas. Entonces, en realidad, de alguna manera, esta rebelión, entre comillas, de esos jugadores, yo creo que es una manera de tratar de empezar a poner, y ojalá lo logren, alguna cosa en su lugar. Es decir, no puede ser que sus cuerpos son siempre propiedad de otros, de Tenfield, de la compañía o del club o de la compañía donde los visten o cosa por el estilo. Entonces yo creo que esta reivindicación a mí me gusta desde ese punto de vista, me gusta desde el punto de vista de, bueno, empezar a decir, bueno, miren, nosotros somos dueños de nuestros cuerpos y nuestros cuerpos y nuestras imágenes nos
corresponden a nosotros y estamos un poco cansados, y por eso yo creo que también viene el apoyo de los de la selección. Por eso genera además, porque yo, perdón, no había terminado mi primera intervención, genera mucha simpatía en la mayoría de la gente. Eso es así. A mí, lo curioso del asunto es que primero el poder, puse el puzzle, pero a mí también me da simpatía lo que está haciendo. Pero Lo curioso del asunto es que el poder que Paco Casal construyó durante estos últimos años, en realidad empezó con una gestión que Casal hizo para mejorar las condiciones en las que los jugadores eran contratados. Claro. ¿no? Sí, pero en una primera instancia Casal implicó un cambio muy importante en cuanto a las retribuciones y los contratos de los jugadores. Quería agregar ¿no? un pedacito muy chiquitito. Y después nomás. se constituyó él mismo en un poder. Exacto. Y ahora, bueno, de hecho estamos ante otra. Pero frente a eso, otro Porque el latente. poder corrompe, el poder corrompe, y además hay otra cosa que tenemos que tener clara. Esto que están haciendo los jugadores, el problema que hay con la mutual, el problema de la huelga, todo lo demás, es tan ajena a todo el problema que hay de las mafias que están metidas dentro del fútbol, del tema de las complicidades con el narcotráfico, del tema de todos los problemas de estafas, de robos. ¿Es tan ajeno o es todo parte del mismo paquete de algo que realmente está muy corrupto, en mi opinión? Se nos fue el tiempo. Lo último. Yo quiero ratificar. De un lado acá están los futbolistas. Lamentablemente la Mutual, que tiene una gloriosa historia, se ha vaciado de contenido y de legitimidad. No es la Mutual de Dalton Rosas Riolfo y de Obdulio Varela, la Mutual de la huelga del 48. Quienes representan ese espíritu es este movimiento, es este colectivo. Cuando una dirigencia sindical pierde legitimidad entre su gente, lo único que le corresponde es llamar a una asamblea, ponerse al costado y que los jugadores decidan. En este caso, los jugadores están asumiendo una tarea que debieran haber sabido construir los dirigentes y la política. Lejos de construir. Y los propios jugadores, ¿eh? No saquemos. De uno. Perfecto, pero aquí ha habido una equivocación. Incluso cuando hubo un cuerpo de dirigentes realmente claro, con independencia, cuando lo dirigía Bauzá, aquel cuerpo de dirigentes realmente muy... Algún día tendrá que aclararse. Fue amenazado de muerte el presidente de la AUF. Amenazado de muerte. ¿Y qué pasa? Y bueno, y entonces que esta es una tarea largamente postergada. ¿Y cómo se va? ¿Cuál es el desenlace? Y mira, yo sigo reiterando que acá el actor fundamental es el futbolista. Es el futbolista. Y entonces, si los futbolistas, como pasa, en un porcentaje gigantesco... No es el dinero. Sí, pero podés poner mucho dinero, pero si los futbolistas paran, no hay fútbol. Entonces, por supuesto que es el dinero, pero... Vamos a decir una cosa. Cuando yo jugaba, la diferencia entre un jugador de cuadro chico y un jugador top era una diferencia grande. Ahora es inenarrable la diferencia. Hay muchachos de los cuadros chicos que tienen que trabajar doble horario. Son condiciones terribles. Y entre estos 500, no todos... No son 500, son muchos más. Ya lo sé, pero que entre ellos no todos ganan bien como no, ganan muy mal y además tienen un oficio que a los 35 años se termina. Claro. Entonces lo que están diciendo es, bueno, señores, se terminó. Hagamos como se hace en el mundo. Están trayendo mundo al Uruguay. Bueno, nosotros que reclamamos siempre en todas las áreas, mundo. Bueno, acá este movimiento está trayendo mundo y ojo, más temprano o más tarde van a prevalecer.